Buenas tardes, sean bienvenidos a este conversatorio del Museo de la Universidad del Rosario. Quisiera primero que nada saludar a mi compañera del equipo del museo, que el día de hoy, pues como cada 8 días nos está acompañando. ¿Cómo está, Daniela? Hola Nicolás, buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros participantes y a nuestros panelistas. Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación. A usted, aprovechamos de una vez para pedir excusas por nuestro compañero Iván. Él en estos momentos está pasando por una situación familiar y deseamos que toda su familia pueda seguir adelante aún pese a las dificultades, a pesar de las difíciles circunstancias que en estos momentos por las que están pasando y por las que está pasando pues también el país. Asimismo, queremos saludar a nuestros panelistas del día de hoy. Entonces, primeramente, quiero darle la bienvenida a Sebastián Palacios. Él es politólogo de la Universidad del Rosario. ¿Cómo está, Sebastián? Muy bien, gracias Nicolás. Primero que todo, darles las gracias por esta invitación. Buenas tardes a todos y todas y nada, espero tengamos el mejor conversatorio el día de hoy. Y asimismo, le damos la bienvenida a Evelyn Asprilla. Ella es egresada de la Facultad de Jurisprudencia de la universidad y actualmente está haciendo una maestría en Derechos Humanos. ¿Cómo está, Evelyn? Buenas tardes a todas y todos y buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Espero también, como Sebastián, que este espacio sea muy divertido y también que las personas aprendan mucho. Pues, como ya es habitual, el día martes vamos a estar hablando un poco de una situación histórica, de un proceso histórico, y vamos a estar hablando de Afroguerra, a la cual pertenecen un colectivo, una asociación estudiantil a la cual pertenecen nuestros dos invitados, porque el tema del día de hoy es la educación y la población afrodescendiente. Entonces, antes de iniciar con nuestro conversatorio, es necesario aclarar unas cosas, ¿no? Y es que lamentablemente en este país, y igual que la gran mayoría de los países hispánicos, hispanoamericanos, la educación no siempre fue algo que tuviera acceso la gran mayoría de la población. En definitiva, era una población muy pequeña, muy reducida, las personas que podían ingresar a hacer estudios superiores o estudios de cualquier tipo. Y la población afrodescendiente del país no, era una de las cuales no tenían derecho al ingreso a la educación, sino hasta finales del siglo XIX. Resulta que, pues, nosotros somos un país que se construye a base de mitos, ya varias veces lo hemos hablado en estos conversatorios, y una de las verdades que por momentos se mitifica es el hecho de que nosotros somos hijos de tres culturas, de muchas culturas, pero de tres poblaciones, la española, la indígena y la afro. Resulta que esto, pues, es cierto, pero es problemático en el sentido de que muchas veces se piensa que por decir esto se está diciendo que la población afro llegó porque quiso a América. Y resulta que llegaron en condiciones que no eran deseables para nadie, llegaron en condiciones de esclavitud. Y pues muchos entes sociales en la época apoyaban y se beneficiaban de la esclavitud. Una de ellas era la educación. Los colegios mayores, como el del Rosario, van a tener esclavos, muchos de sus estudiantes van a poseer esclavos y los van a llevar a los centros educativos. Entonces, pues es una situación lamentable, es una situación difícil que no acaba sino hasta más o menos mediados del siglo XIX. En 1851 es que se abole la esclavitud totalmente en el país. Ya se habían dado unos primeros pasos en el proceso de independencia. Simón Bolívar le había prometido al presidente de Haití que iba a liberar a los esclavos. Sin embargo, pues fueron 50 años después casi que se logra este proceso.
Entonces, Dani, ¿me regalas, porfa, la imagen del protagonista del día de hoy, o uno de los protagonistas? Él es Luis Robles. Luis Robles va a ser conocido durante toda nuestra historia como el Negro Robles. Y va a ser un caso atípico en todo sentido. Primero, porque él nace de padre blanco y de mujer negra, las cuales se unen en matrimonio. Entonces, él va a ser hijo de un hacendado y eso le va a permitir tener recursos económicos suficientes para a la edad de 20 años poder iniciar sus estudios. Él asimismo es uno de los primeros hombres libres que acoge la ley de la libertad de los esclavos, porque él nace 2 años antes. Pero lo interesante de Robles, pues de la gran mayoría de personas que nacen en ese tiempo, en esos momentos, es la cantidad de racismo al que se tienen que enfrentar. De hecho, Robles es reconocido porque es el primer estudiante de los cuales se sabe que estudiaron en el Rosario y eran afrodescendientes. Y también porque fue el primero en ocupar una curul en el Congreso. Entonces, él pues va a tener que afrontar durante su corta vida, es un hombre que no vive más de 50 años, el racismo que hay en la ciudad, de Bogotá. Cuando él llega al Congreso, alguien pide un minuto de silencio porque se acaba de oscurecer ese recinto. Es pues esas palabras con las cuales mucha gente en muchos momentos de la historia se han referido a la población afro. Entonces, él va a tener que afrontar eso y junto a otro gran personaje de nuestra historia, que es Candelario Obeso. Dani, puedes poner la foto de Candelario Obeso, por favor. La siguiente. Candelario Obeso va a ser uno de los poetas colombianos más importantes. Muchos dirán que es el creador de la novela moderna colombiana y uno de los escritores más influyentes, que curiosamente muere el mismo año que José Asunción Silva, el otro gran poeta colombiano del siglo XIX. Mueren de las mismas circunstancias, pero la muerte de Silva es una noticia, la muerte de Candelario Obeso no lo es. Y pues son los primeros grandes referentes de la educación dentro de la población afro del país. Entonces, para no alargar más la historia y porque finalmente creo que no me corresponde ser quien hable tanto de ella, quiero iniciar el conversatorio con nuestros invitados. Entonces, primeramente quisiera hablar sobre AfroUR. ¿Qué es AfroUR? ¿Cómo nace? ¿En qué circunstancias nace? Y más o menos un poquito de la historia de AfroUR. Entonces, Evelyn, no sé si quisieras comenzar. Bueno, sí, yo nací aquí en Bogotá y esto ha sido como una de de los aspectos que ha influido para conocer, digamos, todo lo del tema de los estereotipos que se crea respecto a la población negra y a las personas negras en el punto de la sociedad blanco-mestiza. Entonces, durante mi vida estudiantil, en el colegio, noté cómo, digamos, los estudiantes que se crían, por decirlo así, aquí en Bogotá, tienen distintas luchas a las que se viven, pues, digamos, en los territorios donde hay mayoría de población afro. Entonces, esta fue como una de las motivaciones para poder impulsar esta idea de crear un colectivo en la Universidad del Rosario. Ya cuando ingresé, pues en el año 2015, vi que habían demasiados estudiantes que venían de distintas regiones, como del departamento del Chocó, del Cauca, también de Nariño, del Valle del Cauca, de San Andrés, bueno, de distintas regiones, y escuchando como sus experiencias y también todas sus historias respecto a lo que pasaba dentro de la universidad, comprendí que el choque cultural al que se enfrenta pues la población afro es muy fuerte
y vimos como esa necesidad de que se creara este colectivo. Estuvimos con la compañía del decano de la Facultad de Jurisprudencia en ese entonces, el doctor Juan Carlos Forero, quien nos motivó, digamos, a crear este colectivo. Supimos que varios estudiantes que habían estado en la universidad habían intentado crear este colectivo. Sin embargo, también una de las cosas que hemos notado es que en las universidades, digamos, privadas, es un tema complicado porque, digamos, muchas veces también las personas consideran que no tienen luchas por las cuales, digamos, sí, atender o algo así por el estilo, entonces es difícil la unión. Sin embargo, pues afortunadamente en el colectivo de AfroUR todos vimos esa necesidad tanto de velar como por la permanencia de nuestros estudiantes y también tener como un colectivo en donde todos nos sintiéramos bien. Y Muchas bien, gracias, Evelyn. Sebastián, ¿qué ibas a decir? sí, y bien, complementando un poco a Evelyn, ya desde 2016 hemos venido trabajando en conjunto y ahora somos alrededor de 40 estudiantes los que pertenecemos a AfroUR, estudiantes de la sede del Claustro, de la sede norte, de la Quinta, y básicamente estamos conformados así, tenemos distintos comités que en un momento se los mencionaré. Eh, Antes de eso, Sebas, yo quisiera saber cómo te integras a AfroUR y quiénes pueden participar de este colectivo. Bien, mi historia en AfroUR fue bastante accidental. Recuerdo que llegué a la universidad. Yo nací en el Chocó, pero me crié aquí en Bogotá. Llego a la universidad un día, ya llevábamos alrededor de 3 semanas, y vi a los chicos de AfroUR haciendo promoción. Y yo pues quedé impactado porque pues en el ambiente en el que crecí, muy difícilmente pude conocer personas afrodescendientes. Eh, y me impactó mucho y lo primero que hice fue acercarme y preguntar acerca de AfroUR. Era 2016 y el grupo, según tengo entendido, apenas estaba iniciando. Fue muy reconfortante y lo único que tuve que hacer fue hablar con los representantes de AfroUR para unirme y desde entonces hemos estado trabajando en conjunto. Muchas gracias, Sebas. Entonces, antes de continuar hablando sobre precisamente AfroUR, quisiera hacerles una pregunta y es que tal vez muchas personas que estamos afuera pues no sabemos qué es lo afro. Entonces, quisiéramos saber precisamente a qué le podemos llamar afro, quiénes son las personas afro y qué es ser afrocolombiano. Entonces, Evelyn, no sé si quisieras comenzar tú y después te damos la palabra a Sebas. Sí, bueno, pues digamos, para hablar de qué es lo afro, podríamos decir que es el término que se utiliza para describir tanto las costumbres, la cultura, la historia, las actividades, saberes y demás características de todas las personas que somos descendientes de África, quienes por el proceso de colonización y esclavización nos ubicamos en distintos continentes a lo que es este continente de África. También considero que, digamos, por todo el proceso de la diáspora africana, que tiene como distintos componentes de ubicación, de reivindicación y distintas formas como también de reinvención, eh, lo afro se puede catalogar diferente en las regiones. Por ejemplo, es curioso que las personas consideran que el concepto que se tiene sobre lo afro es igual en el Chocó y en el Cauca por ser departamentos que pertenecen a la región del Pacífico, lo cual no es cierto. Cada persona, digamos, por su proceso de reinvención, su ubicación geográfica, tiene una perspectiva diferente a lo que significa esto en, digamos, en su vida. No sé si Sebas quisiera decir algo más. Por supuesto que sí, un poco para complementar a Eve.
Para mí lo afro, más allá de la diáspora, de las características fenotípicas, tiene que ver un poco más con el reconocimiento activo de que existe una lucha, de que ha existido una opresión sistemática que debemos combatir. Para mí lo afrodescendiente es precisamente esa lucha, ese reconocimiento, porque en tanto uno como persona afro reconozca que eso existe, la afrodescendencia se ve reivindicada en todos sus aspectos. Para mí eso es lo afro. Sí, yo también quisiera, digamos, en estos momentos complementar que si bien justo lo que dice Sebas, yo siento que la diáspora africana tiene como distintos componentes en el que se habla pues también del desplazamiento geográfico, la reinvención de la vida de las poblaciones que pues estuvieron en exilio, que es como una de las cosas que me parece que es muy importante para darle significado al término de lo afro, la reivindicación étnica, que pues esto también es muy importante porque está ligada a esa doble vinculación de territorio con cultura y también pues también el tema de como fenómeno histórico, que siento que esto es como muy importante porque habla de la relación de poder y dominación, que es justo lo que lleva a que se, digamos, realicen distintas prácticas que pues es lo que se vive hoy, como lo es el racismo. Antes de seguir con el tema de AfroVR, yo sí quiero preguntarles, pues ya han tocado, han iniciado a hablar del tema del racismo. ¿Ustedes consideran que la educación en el país es racista o se ha ido abriendo? Es decir, ¿cómo funciona estas lógicas dentro de las universidades? No sé si Sebas o Evelyn quisieran iniciar. Evelyn. Sí, bueno, inicio y luego continúa Sebas. Bueno, sí, digamos, eh, la educación y todos los sectores de la sociedad colombiana tienen esta práctica del racismo, que si bien puede ser directo o indirecto, que pues es como una de las dos diferencias que la gente como que no alcanza a palpar, que digamos el directo es cuando se habla de, digamos, los ataques directos hacia la población y el indirecto o también se le puede llamar, sí, como pasivo, es el que se utiliza, digamos, distintas poblaciones para referirse a la población negra con estereotipos que utilizan también eufemismos como no, eres muy linda para ser negra o eres muy lindo para ser negro, que pues eso es bastante latente en todos los sectores. Aún no se ha implementado completamente el tema de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que está implementado en la Ley 70 de 1993, que es la ley que pues es la principal, por decirlo así, de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Y desde allí se empieza a ver como este problema que es estructural del racismo en la educación. También, digamos, hay pocos, por decirlo así, en Bogotá, lo he visto, pocos docentes afrocolombianos, que eso también pues es como importante saber el por qué en las instituciones públicas más que todo, de educación superior, perdón, más que todo, porque en los colegios pues sí hay grandes docentes que pertenecen al magisterio, sin embargo en las instituciones de educación superior son muy pocos. Entonces ahí se ve cómo todo este racismo pues afecta en la parte educativa. Bueno, y un Sebas. poco complementando a Evelyn, yo creo profundamente que la educación, además de ser machista y clasista, es profundamente racista. En un país, no solo por hablar del país, en un mundo en el que la educación es un privilegio, reivindicar
reivindicar lo afro y mirar desde la educación algo incluyente es muy difícil. Colombia pues ha tenido sus problemas en cuanto a la educación de lo afro porque ha invisibilizado los procesos históricos afro, así como también a las personas que pertenecen a la comunidad étnica. Entonces, en ese sentido, yo sí considero que la educación en Colombia es racista desde la educación primaria hasta la educación superior. No solo por el acceso, sino también por las formas en las que se ha invisibilizado la cultura afro. Sí, también es importante resaltar que nuestra educación es muy eurocéntrica. Entonces es curioso que nos enseñan, digamos, la historia de Cristóbal Colón, que a pesar de que fue un colonizador, que no tiene pues nada positivo en América, nos la tenemos que aprender, pero por ejemplo en las instituciones no nos enseñan quién fue Ben Cosbiojó, no nos enseñan, digamos, quiénes fueron los distintos y distintas personas que participaron en la independencia de Colombia. No nos enseñan, digamos, cuál fue el después de la colonización, pues la vida, por decirlo así, después de la colonización de las personas afro, y tampoco nos enseñan qué pasaba antes, porque, por ejemplo, no nos dicen qué pasaba en África, cómo vivían en África, solo se le da como la calidad de personas esclavizadas a las personas negras. Entonces, desde ahí también parte ese racismo en la educación. Y también, un poco para finalizar, tiene que ver con las estructuras racistas que existen sobre las prácticas. El racismo es tan peligroso que puede extenderse desde el lenguaje incluso hasta las aulas de clase y otros espacios de la vida común. Entonces, pues eso sería todo en cuanto a si existe o no racismo en la vida universitaria. Pues con ello en mente y con la idea de que ustedes se han organizado, pues hay que hablar un poco de las formas, cómo se organiza AfroUR y cuáles son sus reivindicaciones. Entonces, Sebas creo que quería hablar un poco, pues precisamente de esa forma de organización y pues más o menos cuáles son las reivindicaciones del grupo. Bueno, en cuanto a la estructura organizacional que tenemos en AfroUR, hay varias cosas que se pueden mencionar. En principio, porque tenemos varios comités, estamos divididos principalmente en 4 comités. El primero, el de articulaciones interinstitucionales. Nos hemos encargado de hacer eventos, hemos tratado de tejer relaciones con organizaciones afro, hemos apoyado en investigaciones, hemos tenido toda la intención, hemos proyectado socialmente y hablado de regionalización con instancias de la universidad. Eso por la parte de articulaciones interinstitucionales. En cuanto al bienestar, como decía Eve, con los estudiantes que llegan de las regiones, hemos estado encargados de velar por la salud física y emocional de las personas que entran, así como la creación de estrategias de acompañamiento y gestión de permanencia para nuestros estudiantes afrocolombianos, palenqueros y raizales de la universidad. Y en cuanto a la representación y trabajo institucional, que es el tercer punto, hemos presentado proyectos de asesoría, hemos colaborado en la toma de decisiones administrativas, nos hemos reunido con el rector, con diferentes instancias de la universidad, hemos recopilado y evaluado el avance de cada uno de los comités y tenemos planeado organizar asesorías jurídicas. Y por último, en cuanto a las comunicaciones, hemos tenido un fuerte apoyo en las redes sociales, hemos emitido comunicados de opinión, tenemos una radio que se llama Presencia Negra, que si no estoy mal, no me sé bien el horario, pero creo que las presentaciones son el lunes a las 2 de la tarde. Y más o menos eso es lo que ha hecho AfroUR. Hemos hecho eventos desde la academia,
pero no simplemente para que se queden allí, sino para que calen un poco en la sociedad y, y un poco en la forma de pensar de las personas. Aquí un poco ya pusieron presencia negra, sí, esa es. Eve, no sé si tengas algo para complementar al respecto. Sí, bueno, hablando también un poco de la estructura, ahí pues Sebas mencionó que estamos trabajando, digamos, fuertemente con las direcciones de proyección social y regionalización, justo para poder cumplir pues nuestro objetivo, que es resignificar todo lo que significa lo afro y, digamos, resignificar los estereotipos que se tiene hacia nuestra comunidad, mostrando pues los aportes que hemos tenido a la construcción del país, porque pues si bien se nos ha como catalogado como personas que solo servimos para realizar, digamos, actividades culturales, actividades artísticas, deportivas, y no, somos más que eso, también tenemos, digamos, aportes hacia la academia, que es como nuestro objetivo principal. No sin olvidar, obviamente, que la cultura hace parte fundamental de nuestra comunidad. Pues ya ustedes han hablado un poco de los objetivos. ¿Cuáles, entonces, en ese sentido, cuáles consideran que han sido sus mayores logros, pues en este tiempo de trabajo? Tenemos entendido que ya llevan más o menos 5 años existiendo, entonces, y en estos 5 años, ¿cuáles son esos logros que quisieran rescatar en estos momentos? Bueno, yo creo que uno de nuestros mayores logros ha sido el reconocimiento tanto en la comunidad rosarista como afuera. Varios colectivos surgieron en las universidades, tomando como ejemplo el de Afrubere, por ejemplo. En la Universidad Externado hace poco tuvieron la iniciativa de crear como el colectivo y pues estuvieron escribiéndonos. Lo mismo pasó con la Universidad Nacional. También tenemos un reconocimiento con las distintas organizaciones afrocolombianas por nuestro trabajo. Entonces siento que ese es como uno de nuestros mayores logros. El segundo, que también me parece como muy importante, ha sido la conciencia que hemos generado dentro de la comunidad rosarista, porque sí sé que al inicio las personas eran como, pero ¿para qué se necesita un colectivo afro si eso no es importante? Todas las personas somos iguales, y ese es un poco el riesgo que se corre con el término de la multiculturalidad, que encierra a todas las personas como iguales, y no, eso no es correcto. O sea, digamos, el término correcto sería la equidad, porque dentro de la diferencia, dentro de todo lo que hacemos, dentro de todas nuestras culturas, lo importante es que todos lleguemos como al mismo rango, y eso se logra a través de la equidad y no de la igualdad. Entonces siento que esa conciencia también ha sido un punto importante. También los espacios que nos ha abierto a la universidad es como importante resaltarlo. Tenemos muy buena relación tanto con rectoría, como lo mencioné, con proyección social y con regionalización. Y otro logro, también siento que ha sido muy importante lo de presencia negra, porque ha sido un espacio en el que varios jóvenes, varios artistas, varios académicos y varias personas negras han tenido como la oportunidad de hablar de distintos temas de actualidad, historia, cultura, que digamos poco se ve en los medios de comunicación. No sé si Sebas quieres complementar algo. Sí, un poco complementando a Eve, yo creo que otro logro importante que hemos alcanzado es el poder entretejer alianzas con otras organizaciones afro. Podría mencionarse un poco con CENOA, que hemos tenido comunicación directa también con organizaciones internacionales como el Grupo de Pensamiento Afrodescendiente en Ecuador, y con
en general con apoyos externos que nos dan cuenta de que nuestro trabajo se extiende mucho más allá del ámbito académico, mucho más allá de la Universidad del Rosario, lo cual nos parece magnífico porque de alguna forma nuestras acciones están teniendo eco en la sociedad. Así es, y creo que eso es algo que es bastante impresionante. En materia de retos, ¿cuáles consideran que han sido los retos más importantes a los cuales han tenido que afrontar en el momento de crear AfroUR, en el momento de las actividades, en el momento de los eventos y actualmente? ¿Cuáles consideran que son esas dificultades? Bueno, sí, digamos en el momento de la creación, lo primero fue poder conectar a las 3 sedes, porque si bien el Rosario también maneja como una estructura centralizada, por decirlo así, porque todo es como el claustro, y digamos, eso le pasó a muchos estudiantes que estudiaban en la Quinta de Mutis y también en la sede del norte, como que no conocían del colectivo. Entonces, pues ese fue como nuestro primer reto, unir a las 3 sedes bajo pues el mismo colectivo, que fue un poco complicado. Digamos, en estos momentos todavía no tenemos como mucha relación con la sede del norte, porque pues sí es complicado, casi los que estudiábamos en el centro no asistimos allá, solo íbamos como al UR Festival y digamos a ciertas reposiciones o algo así. Entonces, bueno, ese ha sido como el primero. También el segundo considero que ha sido, eh, pues que, no sé, las personas que no pertenecen a la comunidad afro como que entiendan un poco sobre el colectivo y por qué es necesario que lo conformen personas afro y pues con distintos aliados, porque casi siempre se alarmaban y era como, no, pero es que no veo a una persona blanco mestiza en el colectivo, los están excluyendo. Y eso no es total, o sea, es totalmente erróneo. Digamos, siento que a veces se necesitan espacios seguros, como pasa, digamos, con los colectivos feministas, donde no es necesario que, por ejemplo, esté un hombre, pero sí se puede apoyar. Y siento que ya esos han sido como los retos que hemos tenido. Estoy de acuerdo contigo, Eve, porque además de parte de la universidad hemos recibido mucho apoyo. De hecho, desde allí hemos impulsado muchas de las actividades gracias al interés que ha tenido la universidad en impulsar nuestros proyectos. Pues ya han hablado un poco de esa unión que tienen con la universidad, que tienen con la institución. Sin embargo, pues sí sería bueno preguntar, en la Universidad del Rosario, ¿cómo vamos con el tema del racismo? ¿Consideran que la universidad pues es un espacio que se ha ido liberando o todavía hay espacios herméticos dentro de los estudiantes, dentro del profesorado, dentro de las mismas directivas? No sé quién quiera contestar. Bueno, sí. Yo siento que en materia de racismo todavía faltan muchas cosas. Por ejemplo, hace poquito se implementó lo de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que pues ha sido un avance. Nuestro objetivo es implementar más asignaturas en materia afro en todas las facultades. Queremos hacerlo en la facultad, pues las próximas, en la Facultad de Jurisprudencia, que pues hay bastante normativa en el tema afro y que no se conoce y que pues digamos, por ejemplo, en el caso de los abogados deberían conocerlo. También queremos implementar en la Facultad de Bienestar, de Medio Universitario, perdón, para hacer una electiva sobre danza y música afrocolombiana, que también es importante. Y pues esto como que son acciones que permiten como conocer a la comunidad los aportes que hemos tenido la población afro y pues así se mitiga
los actos de racismo. Sé que Medio Universitario en estos tiempos estuvo realizando un protocolo sobre género y discriminación. Sin embargo, todavía faltan bastantes puntos en los que se incluya bien como el concepto que tenemos las personas que pertenecemos a comunidades y grupos étnicos sobre la discriminación. También hace falta que la universidad tenga una estadística real de quiénes son los que pertenecen pues a la comunidad rosarista afro, porque si bien nosotros el año pasado sí pasamos un derecho de petición y la respuesta de la universidad fue realmente vaga, no se sabe quiénes son profesores, cuántos estudiantes ingresaron, digamos, a cada una de las facultades, tampoco quiénes hacen parte, por ejemplo, del personal de seguridad, de servicios generales, y pues todo esto es como importante para poder tomar unas medidas que sean efectivas en materia de racismo. También, digamos, una de las cosas que nosotros hemos notado es que en el curso profesoral y todas estas cosas como introductorias en materia de educación en la universidad no incluyen el componente étnico, que eso pues es importante. Tampoco en la cátedra rosarista, que es como una materia que todos tienen que ver, se incluyen estos temas. Entonces son todas estas cosas las que como que impiden que todavía, que impiden que se haya como mitigado realmente el racismo, porque si bien hay docentes, estudiantes, hasta personal de seguridad que tienen estos comportamientos racistas. Si bien nosotros empezamos a impulsar una campaña de capacitaciones con el Ministerio del Interior, justo después de un caso que no sé si lo recuerdan, que se dio en la universidad, en el que se acusó a una periodista afro de un hurto, que fue pues el personal de seguridad de la Universidad del Rosario quien la acusó. Entonces, pues es importante que la universidad siga trabajando en estos temas porque todavía falta demasiado. Sebastián, no sé si quisieras complementar un poco. Bueno, pues ya Eve lo dijo todo, pero igual yo quisiera como que hacer mucho hincapié en que muchos de los estudiantes afro que hemos tenido la oportunidad de conocer en AfroUR han sufrido de casos de discriminación en al menos alguna oportunidad. Entonces, pues para nosotros todavía sigue siendo una situación, primero que todo, incómoda y segundo, que debe ser erradicada. Ya a partir de los distintos métodos que ha mencionado Evelyn, la cátedra, la construcción del protocolo de género y de discriminación, pues ya con eso se ven un poco más de avances en comparación con cómo estábamos hace 4 años. Es decir, estamos haciendo la tarea, pero todavía seguimos a medio camino, todavía falta camino por recorrer. Bueno, sí, también pues una de las estrategias que hemos como planteado es que es necesario un espacio mayor a un colectivo por decirlo, estudiantil, que sea como un organismo institucional, por decirlo así, como también lo es UER Intercultural, pero que tenga este componente afro, porque digamos los estudiantes frente a los casos de racismo no saben a quién acudir, frente digamos a distintos casos, no sé, en los que se afecte su permanencia en la universidad, no saben a quién acudir. Entonces, pues esta, por decirlo así, entidad o algo así por el estilo sería necesaria. Eso como una de las cosas que también hemos planteado. Ustedes hablaban de que pues las luchas afro pueden tener aliados. ¿Cuáles creerían ustedes que son las acciones que deberían de tomar los aliados en el momento de querer empezar a erradicar el racismo a nivel nacional y pues en el mundo en general? No sé si Evelyn o Sebas quisiera contestar. Sebas, Evelyn.
Bueno, en Sí, cuanto, Sebastián. vale, en cuanto a la posición que deberían tener nuestros aliados a la hora de apoyar el trabajo que hemos venido haciendo en AfroUR, yo creo que debería ser de total soporte en cuanto, digo, en la medida en que, pues, por ejemplo, en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, extendiendo los conocimientos no solo en las aulas de clase, sino también en otros espacios, porque el racismo es un problema real, es un problema que existe y la única forma de erradicarlo es a través de la comunicación y no solo desde la academia. También de parte de nuestros aliados como la universidad se esperaría que se apoyara un poco más en la inclusión, en el otorgamiento de más plazas para estudiantes afro dentro de la universidad. En este momento hemos evidenciado que aunque existen 10 cupos especiales para los estudiantes afro, el descuento solo es del 50% para los estudiantes que entran. No existe como una garantía de que ese otro 50% le sea otorgado a los demás estudiantes afro, a personas que tal vez no tienen los recursos económicos suficientes. También el reto estaría en llegar a otras regiones de Colombia donde existen afrodescendientes, donde hay gente con muchas ganas de estudiar, pero donde simplemente la educación ha estado muy, bueno, ha sido muy insuficiente a la hora del acceso y de la cobertura. Y básicamente yo creo que esos serían los apoyos que nosotros necesitamos. El acceso y el soporte total para erradicar los casos de racismo. Evelyn, ¿quieres complementar un poco? Bueno, sí, digamos, las problemáticas de la población afro, pues están marcadas en distintos ámbitos. Entonces, yo siento que los aliados deberían como dar más ideas y también escuchar, que haya como un diálogo de saberes entre pues lo que consideramos nosotros como comunidad étnica y pues los demás que en su mayoría pues no pertenecen a la comunidad en cuanto a nuestras problemáticas, porque pues digamos a veces no existe este diálogo de saberes cuando se hacen como las distintas alianzas. Entonces llegan las distintas organizaciones o demás a decir, bueno, ustedes tienen estas problemáticas y ahí se queda. Entonces siento que al haber ese diálogo de saberes, se puede ir más allá, se puede construir mejores ideas, que es como un poco lo que le planteábamos a proyección social y regionalización, quienes desean hacer como estas rutas en el Pacífico y para eso nos contactaron y pues también para San Andrés, en el que planteábamos que no se puede llegar, digamos, a las comunidades como, bueno, somos sus aliados y mencionar la lista de problemáticas que pues si bien nosotros ya las conocemos, eh, sino llegar más con ideas y también a que nos escuchen para poder, digamos, construir. Siento que esa debe ser como la posición que deben tener para poder, digamos, avanzar, porque si se imponen también las ideas, eso también sería una práctica de racismo. Muchas gracias. Pues últimamente en el país hemos visto situaciones de violencia, especialmente contra la población afro. Desde AfroUR se han tomado acciones referentes, es decir, han pensado a sacar algún tipo de comunicado referente al tema, más teniendo en cuenta pues que la población afro es una de las que más ha sufrido la violencia del país y pues la escalada de violencia que en estos momentos estamos viviendo, pues que ya la semana pasada vimos, eh, son son terribles las condiciones en las que en estos momentos mucha gente tiene que afrontar.
Entonces, desde AfroR, ¿qué se ha planteado? Primero, para pues, dar un respaldo, y segundo, para precisamente luchar contra el racismo desde pues, los espacios académicos y en general para la construcción de un país menos racista. Evelyn. ¿Sebas o yo inicio? Bueno, pues yo siento que también se debe evitar como un poco eso de estar de comunicados en comunicados y no pasar a la acción. Entonces, pues aunque principalmente es una tarea del Estado en materia de derechos humanos de respetar, proteger y garantizar pues estos derechos a las comunidades, siento que lo que nosotros podemos hacer es como esa parte de sensibilización desde la Universidad del Rosario. También siento que una forma de mitigar, digamos, todo esto del conflicto armado que se da en las periferias del país, que pues si bien en la región del Pacífico donde hay mayoría de población afro es totalmente fuerte, la universidad tiene que hacer como mayor presencia, me parece a mí, cuando se brindan, digamos, mayores oportunidades de acceso a la educación, pues como que se mitiga un poco los efectos, se evita que, digamos, los jóvenes ingresen a a estos grupos que están pues formados por actores armados. También se evita que, digamos, haya reclutamientos, porque también pues se dan como las dos formas, tanto reclutamiento forzado como de manera voluntaria. Se evitan muchas cosas porque pues siento que nuestro papel al estudiar, digamos, las personas en ciudades como Bogotá es contribuir a esos territorios de donde venimos o de donde tenemos ascendencia. Entonces siento que al brindar pues esas oportunidades sería como chévere y por eso es que desde AfroVere queremos que el tema de las becas, como justo lo mencionó Sebas, se solucione porque pues están ingresando pocos estudiantes. De 10 becas semestralmente ingresan 2, 4 estudiantes, lo cual pues no es correcto. Antes existía el 90% para 3 personas, lo cual pues sí era anual, pero pues se garantizaba más, es más probable que se pague el 10% a que se pague el 75% y el 50%. Entonces siento que ese es como nuestro papel, seguir trabajando con la universidad. No soy como muy fan de los comunicados porque a veces los comunicados son como si lamentamos, lamentamos, lamentamos y no se pasa a la acción. Bueno, y un poco para complementar a Evelyn, yo siento que ella mencionó algo fundamental y es fortalecer al máximo las relaciones con la comunidad. En tanto la universidad y AfroUR haga una correcta vinculación, un correcto diálogo entre las comunidades y la academia, la universidad, podemos evitar tantos problemas como los que mencionó ella, el desplazamiento, el reclutamiento forzado, la violencia. Y yo creo que de momento es lo que mejor podemos hacer, regionalizar la Universidad del Rosario, extenderla a varios territorios del país, permitir que más personas afrodescendientes ingresen a la universidad y garantizar desde la educación que se pueda alcanzar la paz en el país. Bueno, quiero agradecerles a los dos por su asistencia, no sin antes decirles a nuestros, pues a nuestras personas, a nuestros asistentes, que el día jueves vamos a estar hablando un poco más de la situación nacional junto a Sebas, entonces, para que se nos unan y podamos seguir charlando. En estos momentos ustedes tienen el micrófono abierto, entonces todas las personas que quieran hacer una pregunta,
quieren hacer algún comentario respecto a lo que aquí se charló, lo pueden hacer de manera libre. Dani, no sé si tienen que levantar la mano o tienen que activar el micrófono. No, ya ellos pueden activar el micrófono. Ok, entonces la persona que quisiera hacer algún tipo de pregunta puede activar su micrófono de manera libre. Mientras se animan, pues nuestra querida Daniela va a estar mostrando nuestras redes sociales también para que nos sigan a AfroUR y por si se perdieron alguna parte de este conversatorio puedan revivirlo a través de YouTube. Entonces, dale, Dani. Bueno, nos vamos primero con las redes de AfroUR. En Facebook los encuentran como AfroU Rosario. Acá encuentran pues distintas cosas que ellos vienen haciendo. También nos gustaría mostrarles una iniciativa que ellos tienen. No sé si de pronto Evelyn o Sebastián nos puedan contar más sobre esto. Sebas. Claro que sí. El día 1 de agosto en la ciudad de Quibdó, Chocó, hubo un vendaval que afectó aproximadamente a 1.000 personas en 3 corregimientos de la ciudad. Desde AfroUR y en colaboración con la Secretaría de Ambiente de Quibdó y la Alcaldía, hemos decidido impulsar un proyecto de recolección de fondos, que por cierto va hasta mañana, para ayudar a todas estas familias, para dotarlas de elementos necesarios para que superen esta situación. En este momento, sí, está en pantalla. Los lugares en los que se puede donar tenemos en Nequi, al número que aparece en pantalla, y en la cuenta de ahorros de Bancolombia. Cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de solidaridad, pues para nosotros es bienvenida. Si no pueden aportar con dinero, está bien también que compartan nuestras publicaciones para hacer la información lo más pública posible. En Twitter los encuentran como @AfroURosario. En Instagram los encuentran como AfroUR o AfroURosario. Y recuerden que ellos nos estaban hablando de un podcast que ellos hacen semanalmente que se llama Presencia Negra. Los encuentran en Spreaker. Acá van a encontrar distintos programas que ellos ya han venido realizando para que los escuchen. Nos vamos con las redes de museo. En la página oficial de museo nos encuentran como urrosario.edu.co museo/museo. Acá van a encontrar las colecciones que tenemos, distintas exposiciones, lo que se ha hecho en materia de conservación y preservación. Y acá en esta sección de visita van a encontrar nuestro correo. Si quieren una visita guiada sobre algún tema de la universidad, nos pueden escribir a este correo. Igual recuerden que tenemos recorridos guiados lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Zoom. Nos encuentran en Facebook como @museo UR o Museo de la Universidad del Rosario. En Twitter nos encuentran como @museo_UR o Museo de la Universidad del Rosario. En Instagram nos encuentran como Museo Universidad del Rosario o @museo_UR. Acá van a encontrar usualmente todos los conversatorios que tenemos y algunas otras publicaciones. Nuestro canal de YouTube nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Acá siempre subimos todos los conversatorios que tenemos por si se han perdido alguno. Y finalmente, nuestra plataforma de Google Arts and Culture, acá van a encontrar al Museo de la Universidad del Rosario. Van a ver unas exposiciones que tenemos solo en esta plataforma, al igual que la colección con la que contamos en físico en el Museo de la Universidad. Si alguno tiene alguna pregunta, pues lo puede hacer de forma libre. Y si no, pues acabaríamos por hoy y nos volveríamos a encontrar el jueves, no sin antes agradecerle a Evelyn y a Sebastián por su asistencia y por estar el día de hoy aquí. Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación y esperamos participar en más espacios y estaremos pendientes de la participación de Sebas el jueves. Muchísimas gracias por la invitación. Espero verlos el jueves y nada, está bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí el día de hoy.